Alianza Lima pierde el debut de Copa Libertadores. La pregunta es, ¿toda la responsabilidad de Pablo Guede? Porque si vamos al plan de juego que presentó, no lo hizo mal, ya que Alianza Lima tuvo la idea clara de poder jugar directo con Girotti y a partir de la segunda jugada, la segunda pelota, poder atacar esos espacios que dejaba 2 de mayo a las espaldas de los centrales. Donde Alianza Lima desde el minuto 2 comenzó a encontrar esos espacios. Pero el problema fue la eficacia. Alianza en los primeros 15 minutos generó situaciones muy claras de gol, que si lo hubiera metido, nadie estaría hablando de lo posible error de Pablo Guedes. Porque yo, para mi punto de vista, desde mi percepción, lo plantea bien, porque le hace daño en los espacios que dejaba 2 de mayo. Entonces, el problema fue Pablo Guedes o los jugadores. Vamos rápidamente a la pizarra táctica para explicarte en cada momento de juego cómo planteó Alianza y sobre todo en cada zona de juego. Vamos primero con el 11 inicial. El día de hoy Alianza inició con Vizcarra en el arco, dupla de centrales Anthony con Garcés, lateral izquierdo Carvajal y lateral derecho Juan Montenegro. En el medio entra Pavés, junto con Gianfranco Chávez y Gaibor un poco más adelantado. Adelante fue la sorpresa, que fue Gentile esta vez por izquierda, Piero Cari por derecha y Girotti como delantero central. No sabemos si Pablo Guerrero, Borí Castillo o Vélez tenían algún dolor o alguna dolencia, no creo, porque al final terminaron ingresando. Entonces, con este 11, Alianza Lima intentó seguir jugando de la forma que lo hizo en las últimas semanas. Hay comportamientos que se repiten constantemente, que lo vi desde el primer partido. El primer comportamiento que se repite es que todas las salidas de zona de iniciación las hace con línea de 3, independientemente de los jugadores que tenga. La primera fecha hacía que Jairo Vélez, que juega el lateral derecho, pasaba para hacer la profundidad, hacía que Garcés juegue en el medio, Trauco por izquierda y Zambrano por derecha, para que puedan retroceder uno de los volantes, en ese caso era Sergio Peña, para que las salidas sean por el sector izquierdo. Posteriormente jugaba con Zambrano, con Zambrano, con Anthony y con Trauco, y al vínculo era el que pasaba haciendo la amplitud, y era Jairo Vélez el que descendía para poder salir jugando. Esta vez tenía otros nombres. La idea se mantuvo. Pero ¿cuáles fueron los movimientos? Te explico en la pizarra. El movimiento era la profundidad tanto del lateral derecho como del lateral izquierdo para atraer a los jugadores hacia este movimiento de acá, y el retroceso de Gianfranco Chávez. Gianfranco Chávez era el que se metía como un stopper por derecha y el que estaba en el medio era Garcés. Entonces la salida de Alianza la planteó de esta forma, siempre formando un rombo en el medio. ¿Por qué? Porque el extremo derecho como el extremo izquierdo de 2 de mayo tenía que descender con los laterales para evitar superioridad numérica en los carriles, y así Alianza Lima podía generar esta superioridad numérica en la zona de iniciación. Este 4 contra 1 hacía que Alianza tenga una posición tranquila, pero que en ningún momento fue trascendente en el partido. Porque Alianza Lima en ese sector del campo tuvo la pelota con tranquilidad. Pero recordemos, vamos a los fundamentos tácticos. En el fútbol existen dos tipos de pases. El pase de conservación y el pase de progresión. El pase de conservación es ese pase que busca, su mismo nombre lo dice, conservar la posesión de balón, pero sin hacerle daño al rival. Ese pase que va de derecha a izquierda o de adelante hacia atrás como un pase de apoyo, conservando la posesión del balón, sin generar, buscar la progresión del rival. A diferencia de ese pase de progresión, que es filtrar pases para romper las líneas de presión, el pase filtrado después de un desmarque de ruptura. Entonces, Alianza Lima en la zona de iniciación, en la zona 1, tenía la línea de 3 con el descenso de Gianfranco Chávez y con la subida de los dos laterales para generar la amplitud y la profundidad.
Entonces, en este sector, Alianza Lima hacía esto. Esto de acá. Movía el balón acá, movía el balón acá. Y en ningún momento buscaron el pase de progresión. Fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque yo vi que este chico Pavés no tenía mucha movilidad para poder recibir este pase de acá. Mientras él no sea la opción de pase o el tercer hombre, es bien difícil poder salir. A pesar de que 2 de mayo no te generaba una presión alta, intensa. En ningún momento. Cada vez que la tenía Anthony, saltaba, pero no saltaba con intensidad. Saltaba y se mantenía aquí, a una cierta distancia, simplemente para evitar la progresión. El balón jugaba al otro lado, con Gianfranco Chávez. Igual, saltaba el extremo, este se mantenía cerca al lateral y en ningún momento ninguno de los tres centrales buscó ese pase de progresión con los volantes centrales por la falta de movilidad. Entonces, después de esta pequeña explicación, yo creo que la idea de juego o el plan de juego del día de hoy de Pablo Guede era saltar líneas, saltar la zona de creación. ¿Por qué? Porque a pesar de que 2 de mayo no hacía presión alta, jugaba con una línea defensiva muy adelantada y generando muchos espacios en las espaldas. Desde el minuto 2 ya se vio una situación clara de Gentile después de un pase largo, si no me equivoco, fue de Gaibor, en donde genera una situación de 1 contra 1, donde pudo haber terminado en gol. Entonces, Alianza Lima, el plan de juego era mantener el balón en zona 1 con los tres centrales, mientras que movilizábamos la defensa y luego intentar saltar líneas. ¿Cuál fue el plan de hoy? Era el pase directo, con Girotti para posteriormente poder jugar o mantener la segunda jugada y atacar por los carriles laterales. Aquí. Aquí y aquí. Entonces, la idea de Alianza del día de hoy fue, vamos a alinear esto de acá, estos espacios de acá. La idea del día de hoy de Alianza era estos espacios de color azul, era poder explotarlos, era poder ganar esas espaldas. ¿Por qué? Primero, para poder progresar, primero necesitamos movilizar el ataque. ¿Qué significa movilizar el ataque? Los desmarques constantes para crear espacios. ¿Sí? Alianza Lima en la zona central no lo hacía, pero sí lo hacía en líneas más adelantadas, con Girotti, que era el que descendía para poder recibir ese balón largo de los tres centrales, de cualquiera de los tres centrales, y jugar de cara con el volante que era Gaibor, y Gaibor empezar el ataque. Entonces, este era el juego. Pase directo con Girotti, Gaibor aparecía por aquí y poder jugar. Vemos acá en la primera imagen que voy a mostrar. Voy a mostrar una primera imagen de cómo estaba atacando Alianza Lima. Así atacaba Alianza Lima. Mientras que Alianza mantenía esos pases de conservación en la zona 1, en la zona de iniciación, a pesar de que 2 de mayo no generaba una presión alta, dejaba estos espacios de acá. Todos estos espacios de acá. Que Alianza terminó, aprovechando entre comillas, porque no terminó haciendo los goles que necesitaba. Entonces, Alianza Lima termina generando estos espacios con estos pases de acá. Tuvo como 3 situaciones iguales. Y mira, están en el minuto 2. Minuto 2, primera acción, Carvajal pasa al espacio. Gentil le quedó frente al arquero, falla el gol.
Vamos a la siguiente jugada. En la siguiente jugada se ve exactamente igual. Ahí tenemos la defensa de 2 de mayo totalmente adelantada, generando estos espacios de acá. Todos estos espacios de acá que generaba 2 de mayo o que dejaba 2 de mayo, y Alianza Lima lo termina aprovechando para generar situaciones de gol. No terminó en gol, pero generaba estas situaciones, porque el mismo 2 de mayo. Entonces, el plan de Pablo Guede estaba funcionando de cierta forma. Le daba ataques, le daba posibilidad. Y mira, estamos en minuto 7 y ya tenía dos claras. Dos claras Alianza Lima en el minuto 7. No la supo aprovechar. Luego tenemos una, si no me equivoco, del minuto 40, en donde era exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Un Alianza Lima que cuando recuperaba el balón, mire todo el espacio que dejaba 2 de mayo. Todo este espacio dejaba 2 de mayo. Y aquí el pase y casi siempre por el lado Gentile. Hoy, el día de hoy, Pablo Guedes simplemente cambió los nombres, pero la idea se mantuvo. Gentile comenzó a jugar por izquierda para hacer la función que hacía Eric Castillo, o que hace normalmente Eric Castillo. Luego, por el lado derecho estaba Piero Cari, que entre comillas no era un extremo, ya que Alianza Lima no juega con dos extremos. Pablo Guedes juega con un falso extremo que termina jugando en los carriles interiores. Vamos con la explicación aquí. Alianza Lima juega de esta forma, pero que el volante que está por derecha, que lo hace Gentile cuando Eric Castillo está por izquierda, se mete a los carriles interiores. Estos son los dos carriles interiores. Y el juego era de Piero Cari, no estando por banda, sino entraba a jugar acá por dentro para que la profundidad lo haga, en este caso, Montenegro. Y Gentile, por ciertos momentos, jugaba más como un extremo, que es la función que hace Eric Castillo, y por momentos jugaba en carriles interiores para la profundidad y la amplitud de Carvajal. Entonces, Alianza Lima, en el primer tiempo, los primeros 40 minutos, la idea de juego estaba funcionando de cierta forma. En ofensiva, Alianza Lima estaba respondiendo, estaba generando situaciones con estos movimientos, pero había un problema. El problema de Alianza era el siguiente momento de juego: la transición de ataque a defensa. Tenemos que entender que en el fútbol hay 4 momentos: el momento de ataque organizado, el momento de defensa organizada y las transiciones de ataque a defensa y de defensa a ataque. Alianza Lima en el ataque organizado tenía un plan que de cierto modo funcionaba, pero faltaba la eficacia del gol, porque generó. Ahora, en el siguiente momento de transición de ataque a defensa es donde Alianza le costó el partido, porque el gol viene de una transición, pero previo a eso, en el primer tiempo, le generaron 4 situaciones claras después de una pérdida de balón. Cuando Alianza perdía la pelota en su propio campo o el campo rival, casi siempre lo agarraba mal parado. ¿Por qué? Porque jugaba de esta forma, con los dos laterales muy adelantados, con los extremos interiorizados en los carriles interiores y con una volante donde solamente se quedaba Gianfranco Chávez y Pavés acompañaba a Gaibor. Vamos con la imagen. En esta imagen vamos a ver cómo Alianza Lima terminaba quedando muy mal parado. Vamos con la primera imagen. Ahí se ve. Ahí tenemos en el minuto 4 cómo Alianza Lima, después de perder un balón
en el carril central, en la zona central, en esta zona de aquí. Termina dejando estos espacios aquí, aquí y en el medio. Entonces, Alianza Lima, cada vez que perdía el balón, vamos a los conceptos tácticos. Cuando tú estás atacando o estás en un ataque organizado con el equipo en amplitud, con los laterales en profundidad, con los volantes que rompieron línea y pierdes la pelota, tienes dos acciones. Una, que salte uno la marca para temporizar, evitar que el rival progrese, temporiza para darle tiempo a mis compañeros de replegar, armar mi línea defensiva, ya sea 4-4-2, 4-5-1, en función de cómo lo quieras plantear, pero yo tengo que darle tiempo a mis compañeros para que puedan replegar con un movimiento de temporizar. Si yo no temporizo, me van a agarrar mal parado. ¿Y cuál es la segunda acción? Es cortar la jugada. Tan sencillo como eso. Tienes que saber que cuando pierdes la pelota cambio el chip y tengo que salir a presionar con intensidad. ¿A quién es el que salta la presión? En estos casos, en transiciones, es el jugador más cercano a la pelota, independientemente de tu posición o función. Entonces, Alianza Lima no terminó cortando esas jugadas ni terminó temporizando. Entonces, en casi todas las jugadas los agarraron mal parados. Vamos con la siguiente imagen, en donde pasó exactamente lo mismo. Alianza Lima, igual, pierde la pelota en el carril central nuevamente y termina generando estos espacios de acá. Miren todo el espacio que hay entre el central y el lateral. Y miren todo el espacio que tiene este jugador de acá. Miren cómo Alianza Lima está muy mal parado. Pero muy mal parado, con una defensa en amplitud. ¿Pero por qué? Repito, porque si no tienes esa capacidad de poder temporizar o cortar o replegarte muy rápido en esas transiciones, las pasas mal. Y lo dije en el video pasado. Quizás en el fútbol peruano, quizás contra Comerciantes, contra Juan Pablo II, quizás con esos equipos no la va a pasar mal Alianza. Quizás con esos equipos va a poder controlarlo, ya que ellos son más lentos, tienen más la posición de balón. Pero en un partido internacional, siendo 2 de mayo, un equipo, a ver, no es que ningún club peruano está por encima de otro, pero 2 de mayo es un equipo debutante en Copa Libertadores, un equipo que ni siquiera ganó el cupo directo a Copa Libertadores, sino que perdió la final de la Copa de Paraguay y como el que campeonó descendió, automáticamente le dieron el cupo a ellos, ya que ni un equipo de segunda puede jugar la Copa Libertadores. Entonces, un 2 de mayo que no debió generarte tantos problemas y Alianza se le vio defensivamente muy mal parado en todo aspecto, tanto en las transiciones como también en defensa organizada, que ya luego lo vamos a ver. Vamos con la tercera imagen. En esta tercera imagen hay un error conceptual de repliegue. Esta es la imagen, no, es la siguiente. Esta es la primera imagen. Vemos esta imagen de acá, en donde, en este caso, el lateral izquierdo, Carvajal, salta la marca con el extremo que va a carril interior. Este de acá es Carvajal. Este de aquí es Carvajal. Carvajal salta la marca con el extremo derecho rival que se metió a carril interior. En ese momento, ¿qué sucede? Que genera un espacio en su zona, que es la zona de aquí. Que lo aprovecha ¿quién? El lateral derecho rival. Es el que viene a ocupar el lugar. Entonces, ¿cuál es la forma de defender eso? Es con tu extremo que tiene que hacer el recorrido completo, ya que cuando un rival te ataca con lateral y extremo, para no generarte ese 2 contra 1, el extremo contrario, o en algunos casos el volante de ese lado, es el que va a hacer la cobertura para evitar tener inferioridad numérica. Entonces, el error fue de Gentile, que está aquí,
que nunca descendió. Gentile lo que tuvo que hacer es poder seguir a este jugador de acá, poder seguirlo para evitar que quede solo. Entonces Gentile se quedó parado y no vino a hacer el movimiento de acá. Y en la siguiente imagen vemos cómo la jugada casi termina en gol por esa acción de Gentile que no regresó. Y acá vemos cómo claramente el chico queda solo frente a Vizcarra. Bueno, no tanto solo, pero sí con mucha libertad para poder finalizar. Y ahí los paraguayos también, porque si ellos hubieran tenido un poquito más de eficacia, un poquito más de tranquilidad en el primer tiempo, pudieron haber hecho uno o más goles, tranquilamente. Igual Alianza, yo creo que en un primer tiempo se vio un partido de ida y vuelta, un partido donde se generaban situaciones en ambos arcos, un partido entretenido, que si hubiera acabado el primer tiempo 1-1 o 2-2 hubiera sido lo normal, por lo que se vio, pero ninguno de los dos tuvo la eficacia. Pero ya veías Alianza Lima esos problemas de transición de ataque a defensa, que le costaban esos ataques que donde lo agarraban muy mal posicionados, tanto en los carriles laterales como en los carriles interiores. Y este partido se repitió desde el minuto 1 hasta el minuto 60 prácticamente. Cuando en el minuto 60 Alianza Lima mete los 3 cambios, yo dije, listo, Alianza Lima va, arrasa y termina 3-0 el primer tiempo. Porque es un 2 de mayo que no es un gran equipo, no te generaba situaciones o te dominaba el partido. Pero en el segundo tiempo, Alianza Lima totalmente confundido y pensé que los cambios le iban a dar una mayor frescura, le iban a dar una mejor manejo de partido, de poder generar más situaciones. Todo lo contrario. Vamos a sacar la pizarra para ver los cambios que se hizo. Salió. Los primeros cambios fueron: sale Piero Cari, salió Gentile, salió Girotti y salió Gaiboa. Entró Eric Castillo, ingresó Cantero, ingresó Jairo Vélez, ingresó Paolo Guerrero. Entonces, bueno, Girotti se quedó un poco más, ya que Carvajal tuvo que salir por lesión. Girotti se mantuvo un rato más, en donde Alianza Lima termina jugando con línea de 4 igual. Gianfranco Chávez viene como central derecho, Garcés por izquierda, Anthony pasa de lateral y jugó de esta forma, con Pavés, con Vélez, con Cantero que se metía a carriles interiores. Igual, siempre el jugador de Pablo Guedes que juegue por derecha no es un extremo. Hasta el momento no veo que Alianza juegue de verdad un 4-3-3 claro. Juega un 4-3-3 entre comillas en el esquema inicial, pero cuando se mueve la pelota termina siendo un 4-4-2. ¿Por qué? Porque el que está por derecha, sea Cantero o sea Gentile, termina jugando por dentro, acompañando a Jairo Vélez y formar un rombo, un cuadrado, mientras que Eric Castillo juega en carriles interiores, pero también más abierto como un extremo, más posicional. Entonces Alianza Lima terminó jugando así unos 5-7 minutos, ya que después se hizo el cambio, donde entró el chico García, luego entró Burlamaqui por la lesión de Pavés, salió Girotti y entró Burlamaqui. Y volvió al 4-3-3 entre comillas. Pero Alianza Lima seguía con los problemas de transiciones. Alianza Lima tenía la posesión del balón sin generar daño. Tenía Cuando ingresó Cantero, Castillo y Vélez fueron totalmente intrascendentes. En ningún momento se le vio a ninguno de los tres poder manejar los hilos de partido, poder generar ese fútbol que le faltaba a Alianza. Por momentos intentó la progresión colectiva, intentó salir jugando, pero no podía. Entonces saltaba líneas con Pablo Guerrero y Pablo Guerrero no entró fino el día de hoy, pero después los problemas defensivos de Alianza se vio claro.
y vamos con la imagen de cómo llega el gol de 2 de mayo. El gol de 2 de mayo llega por una pérdida, por una transición de un lateral a favor de Alianza. El lateral que lo hace el Chico García termina perdiendo el balón y ahí empieza la transición de ataque a defensa, donde Alianza no lo puede controlar. Vamos con la imagen. Aquí se ve donde Alianza Lima está volcado al ataque, donde Alianza Lima planteó un partido muy ofensivo, independientemente de salir jugando o jugar directo, siempre mantenía una mayor densidad de jugadores en la zona de finalización. Entonces acá tú ves a Alianza Lima con un lateral del Chico García y teniendo prácticamente 8 jugadores en campo rival, casi los 8 metidos en la zona 3, en la zona de finalización. ¿Cuál fue el problema? Que cuando pierde la pelota, acá el retroceso es lento. Entonces, si tú no tienes un retroceso bien establecido, tienes que cortar las jugadas. O tienes que temporizar o tienes que cortar. Entonces, acá está la segunda imagen en donde, mira, estás quedando. Vamos a volver a poner la imagen. Listo. Acá estás quedando en situación de un 3 contra 2, pero con mucho espacio por correr atrás, en medio campo. En donde el Chico 2 de mayo controla el balón, juega de cara y le gana la espalda a Anthony. ¿Cómo sucede la jugada? El Chico 2 de mayo que está acá juega de cara y juega directo al espacio. Vamos a la tercera imagen. Y así termina esta jugada de acá. Bueno, o así continúa, mejor dicho. Sigue igual con todo el espacio que dejó Alianza Lima. Situación de 1 contra 1 en este sector de acá. Situación de 1 contra 1 en este sector de aquí. Entonces ahí tenías una Alianza muy mal parada. Después de esa situación hay un pequeño remate, queda el rebote y llega el Chico de 2 de mayo para terminar con un tremendo golazo. O sea, prácticamente lo de Alianza hoy día fue totalmente deslucido. Una Alianza que por más que intentó, tenía un plan de ataque, no tuvo la eficacia que debió tener en el primer tiempo, en donde defensivamente sigue dejando muchos espacios. Si tú ves mis videos del partido con Colo Colo, con Independiente y con Huracán, yo hablé, mientras que Alianza Lima no pueda mejorar el tema defensivo, le van a seguir ganando las espaldas laterales. Porque lo mismo pasaba con Trauco y con Avíncula. Cada vez que ellos salían, el retroceso era muy malo. Y no tanto ese retroceso, sino es esa temporización o esa capacidad de poder cortar jugadas sin ganarte tarjetas para poder evitar que el rival progrese. Entonces, en las acciones tácticas, tú tienes que saber, si tú pierdes el balón alejado de tu arco, tienes dos conceptos claros. Voy y presiono alto para evitar la progresión del rival, o salto la marca con uno o dos jugadores para poder replegar. Pero Alianza Lima no hace, o intenta presionar, pero presionar no es sinónimo de correr por correr, porque yo veo que los jugadores de Alianza corren, y corren bastante. Hasta Pablo Guerrero lo he visto correr para presionar. Pero la presión no se trata de correr, la presión se trata de orden. Si no estás ordenado, si no estás posicionalmente en donde tienes que estar, te van a romper la presión. Te van a romper la presión, por más que corras. Porque presionar no se trata de correr por correr. Presionar es orden, y a partir de ese orden tú vas a poder saltar a la marca generando situaciones de superioridad numérica, de una marca y cobertura, de un 2 contra 1, de que si el rival
salta líneas, tú sabes que la defensa ya va a estar agrandando, de que si es que yo oriento, hago una orientación defensiva, si yo sé que el rival, porque lo estudian los técnicos, yo sé que su salida o su jugador menos técnico está por el lado derecho, por ejemplo, entonces mi presión lo oriento hacia ese sector para obligarlos a jugar hacia ese lado y poder saltar a la presión. Eso es una presión ordenada, una presión alta. No se trata de correr detrás del balón como loquitos, porque luego con dos pases te rompe la presión y te agarra mal parado. ¿Qué fue lo que pasó a Alianza? Con un equipo que no es la gran cosa, un 2 de mayo, que posiblemente Alianza lo termine ganando en Matute. Que creo yo que va a pasar. Alianza Lima le va a dar vuelta en Matute. Pero el día de hoy termina demostrando que Alianza sigue dejando muchos momentos del juego en donde no es el Alianza que estaban pensando. Claro, se enamoraron del 3-0 frente a Inter de Miami, un Inter de Miami que venía de vacaciones, ante un Colo-Colo que quizás no jugó bien ese domingo. Entonces, Alianza sigue dejando estos espacios atrás. Ahora tú, cuéntame, ¿te gustó este 11 que planteó? Probablemente me digas que no, porque el resultado fue negativo. Pero a ti, ¿te gusta esta idea de juego de Pablo Guedes? ¿Qué crees que le está faltando a Alianza Lima para terminar siendo esa alianza que termina goleando o esa alianza de Gorosito que a pesar de no jugar bien te terminaba ganando? ¿Te gusta la idea de juego Pablo Guedes de intentar salir jugando, de progresar? Porque si tú ves el partido, Pablo Guedes hablaba con los jugadores mucho. Yo creo que le daba un exceso de información. Pablo Guedes le daba, o mejor dicho, corregía constantemente y hablaba y hablaba. Y a un jugador de fútbol, si tú le das una o dos indicaciones, te va a escuchar y lo va a poder hacer. Pero si le das 4, 5, 6, 7 y luego lo llamas y le vuelves a dar y lo llenas de información, lo más probable es que no te escuche. O que después de la segunda petición, la tercera ya no la va a hacer. Entonces yo creo que Pablo Guede ahí está cometiendo un pequeño error de darle demasiada información para que luego en el partido o los jugadores no lo hagan. No lo hagan. Quizás es su idea de juego, quizás él quiere ciertos comportamientos tácticos ofensivos y defensivos en cada sector del campo, pero el jugador peruano, o mejor dicho, el jugador en general, escuchar tantas instrucciones tácticas y le vas quitando esa individualidad, le vas quitando esa inventiva, no le termina gustando. Entonces, coméntame o déjame en comentarios. ¿Qué te pareció esta primera presentación en Copa Libertadores? ¿Crees que Alianza lo da vuelta tranquilamente o lo va a sufrir? Yo creo que lo va a dar vuelta tranquilamente. ¿Crees que si pasa a la siguiente fase, un Sporting Cristal que vimos que salió a presionar alto en el Cusco, crees que no lo va a presionar Alianza Lima en Matute o en el Callao, que va a dejar esos espacios a Alianza? Déjame tu comentario, qué te pareció el partido, qué cambiarías para el partido de vuelta y sobre todo, suscríbete para que te llegue todo este tipo de análisis táctico y déjame tu like que es gratis. Nos vemos en el próximo partido.